¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Estamos en un nuevo programa de Revelando la Verdad, hoy para hablar acerca de la salvación. Algo que no se escucha nunca, pero que es tan real. ¿Es verdad que fuera de la Iglesia católica no hay salvación? ¿Por qué digo esto? Porque, primero, el grupo de los bautizados católicos hoy vemos cómo se separan, se alejan, toman distancia con respecto a la iglesia, ya no van a misa, ya no se confiesan, ya los sacramentos no los viven, por ejemplo el sacramento del matrimonio, ya prácticamente vemos tristemente cómo en muchas parroquias de las distintas localidades o ciudades disminuye el número de los sacramentos, por ejemplo, del matrimonio, cómo ya la familia se conforma o se consolida en estas uniones libres o en este tipo de cohabitaciones de dos personas que deciden juntarse y vivir esta especie de noviazgo eterno o esta especie de matrimonio social, ficticio, sin la bendición de Dios. Esto es tan solo un ejemplo de todo lo que pasa con nuestros hermanos, si bien pasará en el orden protestante, pero yo haciéndote alusión a nuestros hermanos católicos, ¿no? Cómo esta cuestión de dejar de tener este contacto diario con Dios nos va alejando, te va alejando de esta cotidianeidad de Dios y te hace perder, el tema, por ejemplo, de los sacramentos. Como muchos hermanos, por estas últimas noticias de los sacerdotes pedófilos, de estos problemas que está atravesando la Iglesia en estos días, como muchos hermanos nuestros católicos empiezan también a alejarse, a desconfiar, a protestar con la figura del sacerdote, a protestar con la figura del obispo o del papa, cómo todo se ha ido transformando en esto, ¿no? en un cristiano católico de título, de nombre, pero no un cristiano católico coherente, que vive una fe coherente, adulta, concretamente en la iglesia. Muchos ni siquiera saben lo que es la iglesia, muchos creen que la iglesia es ese templo al que se acude para recibir los sacramentos, ya sea desde el de la iniciación del bautismo o cualquier tipo de sacramento. La mayoría piensan que ese templo es la iglesia, ¿no? Sin saber qué es en el fondo la iglesia. Bueno, podrías ir a la carta a los Efesios, el primer capítulo, el segundo capítulo, el tercer capítulo, los distintos capítulos de la carta a los Efesios. Pablo se gasta explicándole a los Efesios que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y este cuerpo místico está formado por todos los bautizados. O sea que cada bautizado forma parte de este cuerpo visible, místico de Cristo que se llama iglesia. Fuera de lo que sería el templo, cada uno de los bautizados somos miembros de este cuerpo siempre y cuando estemos unidos a la cabeza visible, que es el vicario de Cristo, que es el obispo de Roma, que es el Papa. Siendo la cabeza invisible de este cuerpo Jesucristo mismo. Esto lo puedes encontrar Efesios 1, capítulo 1, versículo 22 y 23, carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18, te vas a encontrar con esta información. O podrías ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, por ejemplo, el versículo 12,
o el versículo 27 de ese capítulo, habla de esto, ¿no? De que hay un solo cuerpo, o sea que hay una sola iglesia, esa iglesia es la Iglesia Católica desde siempre, y una sola cabeza invisible que es Cristo. O sea, el cuerpo místico de esa cabeza que es Cristo es la iglesia. Todo aquel que se separe, se aparte, que proteste, puede caer en esta cuestión que es separarse del cuerpo, separarse a su vez de la cabeza, y como todos sabemos, si me cortaran una mano, un pie, un dedo, la oreja o lo que sea, separando ese miembro de mi cuerpo, separándolo, extirpándolo, ese miembro se muere. ¿Por qué? Porque deja de recibir aquello que necesita del cuerpo. En el caso concretamente de mi cuerpo físico, si yo cortara mi oreja dejaría de recibir la sangre que le da la vida y por lo tanto pasaría en poco tiempo, en pocas horas, a perder la vida y pasaría a un estado lógicamente de descomposición, de putrefacción, y se perdería. Bueno, lo mismo explica Pablo que pasa con aquellas personas que se apartan de la iglesia, que se apartan del cuerpo místico de Cristo y se separan. A esto se le puede llamar, se le llama concretamente en el Catecismo de la Iglesia Católica, cisma. ¿Qué es el cisma? Es aquella persona que empieza a protestar contra todo lo preestablecido por Dios para con su iglesia, con la jerarquía, se empieza a poner en contra, se aleja, se aparta, se separa y cae en lo que se le llamaría cisma. Cisma es: yo no obedezco o decido no obedecer al vicario de Cristo, en este caso al Papa. Para el día de hoy, en el día que estoy grabando este video, sería el Papa Francisco en este momento. Entonces, aquella persona que se aleja, que protesta, que se separa, que deja de obedecer los preceptos o mandamientos de la iglesia, por ejemplo, un precepto y mandamiento que es de gravedad en el caso del incumplimiento, es el participar de la misa dominical. ¿Cuántos hermanos cristianos católicos bautizados que pasan todo un año o más de un año sin ir a misa, a oír misa los domingos, porque o van a tomar mate a la plaza, o porque se van a pescar, o porque tienen que ir a jugar a la pelota, al fútbol, o por lo que sea, pero deciden no ir? Bueno, el decidir con libertad no ir es un pecado grave, un pecado de gravedad que decanta en esto, ¿no? En un pecado que puede llegar a ser de muerte, pecado mortal. Entonces, fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Por qué digo esto? ¿Esto lo enseña la iglesia? ¿Lo podemos encontrar en algún lado? Sí. Mirá, yo te voy a ir leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica para que puedas entender por qué pongo esta afirmación de hoy, ¿no? Que fuera de la iglesia, separándose de la iglesia, no hay salvación. Numeral 846 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la iglesia? ¿Qué afirmación? Fuera de la iglesia no hay salvación. Formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza, por la iglesia que es su cuerpo. Esto que te contaba recién lo está diciendo el Catecismo. El mismo numeral dice: el Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. O sea, la iglesia es necesaria para la salvación. Cristo, continúa, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, es decir, en la iglesia. Él, Cristo, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que entran los hombres
por el sacramento del bautismo como por una puerta. Por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó una iglesia por medio de Jesucristo, o sea, la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o querido perseverar en ella. Te voy a traducir esto a un lenguaje común. ¿Qué explica? Que Dios quiso en su Hijo, comunicar esto, la necesidad de la iglesia como institución. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. No es que la iglesia está acá y Cristo está acá. La iglesia está íntimamente unida a Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo explica que Jesucristo es la cabeza, y la iglesia es su cuerpo. Está tan íntimamente unida, tan íntimamente relacionada, que no puede estar la iglesia o un miembro de la iglesia separado de ese cuerpo y separado de esa cabeza. A su vez, toda aquella persona, dice, que sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la iglesia, y sabiendo que la iglesia católica es necesaria para la salvación, si no quiere entrar o no quiere perseverar en ella, estando en ella, no podría salvarse. Esto es lo que explica el numeral 846. Ahora, el numeral 847 dice, esta afirmación no se refiere a aquellas personas que, sin culpa suya, no conocen a Cristo y a su iglesia. O sea, vos que sos católico, vos que sos cristiano, vamos a suponer en el caso católico, vos que sos católico y que conocés y que tuviste una mínima formación en la catequesis y sabés que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, quiso una iglesia, la creó allá en Mateo 16-18, le dio las llaves a Pedro y demás cuestiones que conocemos todos. Vos que conociendo eso no querés perseverar o a su vez no querés entrar o te apartás voluntariamente, libremente con tu elección, vos podés perderte. Dice concretamente, podrías no salvarte. ¿Por qué? Porque estás voluntariamente, libremente, en una elección libre, no obligada, no queriendo perseverar en la iglesia. Ahora, es distinto para aquellas personas que sin culpa suya no conocen a Cristo y no conocen a su iglesia. Por ejemplo, muchas veces habrás oído en mis programas hablar de religiones o pseudo religiones como son el hinduismo, por ejemplo, o el budismo, que son poblaciones concretas, países concretos en donde está muy arraigada esa cultura y ellos desde chiquito crecen conociendo a Buda. Entonces nadie a lo mejor les predicó a Cristo, nadie les predicó el Evangelio. Bueno, esa persona no tiene el mismo nivel de culpa que vos que sos cristiano, que vos que conoces el Evangelio, que vos que conoces la iglesia, que vos que recibiste los sacramentos y que a su vez los tenés a una cuadra de tu casa y no los querés recibir. O sea, no recibe el mismo nivel de culpa. Y dice, sigue el numeral 847, los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Te lo traduzco. Hay personas que a lo mejor siguen a Buda, que no hacen el mal, que buscan hacer el bien a través de su conciencia. ¿Qué es su conciencia? La culpa. ¿Cuántas veces vamos a hacer una cosa que sabemos que está mal y la misma conciencia, eso que Dios sembró en nosotros, que es nuestro espíritu en sí, que nos está diciendo no lo hagas, no hagas eso, no te conviene, está mal, no está bien hacer esto, no te conviene, no lo hagas, o haz esto otro que sí está bien? Bueno, esa es la conciencia. Aquellas personas
que sin culpa suya no conocen a Jesucristo, que nadie les predicó el Evangelio, pero que hacen el bien, que viven la ley del amor, esas personas pueden conseguir la salvación, por más que estén fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque no están, no porque no quieren, sino que no están porque nadie les predicó a Jesucristo, nadie les predicó el Evangelio. Numeral 848 dice, aunque Dios, por caminos solo conocidos por Él, puede llevar a la fe sin la que es imposible agradarle a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia. Bueno, esto que te estaba hablando, ¿no? Sin embargo, a la iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. Bueno, esta necesidad que tenemos de evangelizar a aquellas personas que no conocen a Jesucristo y que por lo tanto no conocen a la iglesia. Ahora voy a pasar a tratar las heridas de la unidad. ¿Por qué? Porque todos sabemos que desde el principio, te estoy hablando desde el año 33 de nuestra era concretamente, Jesucristo funda su iglesia en la figura de Pedro. Todos sabemos que habla de una iglesia, no habla de muchas iglesias, una iglesia. Esa iglesia es universal, es católica, o sea, una iglesia que predica o que debiera predicar, debiera de enseñar en todos los países, en todas las lenguas, en todos los pueblos, en todas las razas, lo mismo, una iglesia universal. Bueno, Jesucristo, eso lo puedes encontrar en Mateo 28, 19, da ese mandato, pide eso. Bueno, desde el año 33 hasta el año 1513 más o menos, hubo una iglesia, con ciertas diferencias por momentos y demás, pero hubo una iglesia, que tuvo distintos papas, que fueron algunos muertos en persecuciones, muertos en martirios, algunas personas que fueron martirizadas, acribilladas y demás, pero les fueron sucediendo los distintos papas o sucesores de Pedro. Hasta el año 1513 que se produce el mayor cisma de la Iglesia católica, y en ese cisma, en esa ruptura, porque cisma quiere decir eso, ruptura, una persona que decide romper, decide cortar con la relación con el vicario de Cristo, con el obispo de Roma, en esa ruptura que la inició Martín Lutero y que después siguió de la mano de Calvino y de demás protestantes, nacen las sectas, las demás religiones cristianas no católicas. Bueno, estas heridas de la unidad, yo te quiero hablar ahora de esto. ¿Qué enseña el catecismo? ¿Qué enseña la iglesia acerca de esto? Es lo mismo la realidad de un cristiano no católico que la realidad de una persona que sigue a Buda y que no conoce a Jesucristo y no conoce a su iglesia. ¿Es lo mismo? No. Y esto es lo que te quiero contar. Numeral 817 dice, de hecho, en esta una y única iglesia de Dios, la iglesia católica, aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones, divisiones, que el apóstol reprueba severamente como condenables, y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia católica, y a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. Tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo, se distingue la herejía, la apostasía y el cisma, esto que te estoy contando, no se producen sin el pecado de los hombres. Donde hay pecados, allí hay desunión, cismas, herejías, discusiones. Pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde resultaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Esto lo dijo Orígenes. En el numeral 818, los que nacen hoy, esto es importante, los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas, evangélicos, testigos de Jehová,
y demás cuestiones, demás sectas y religiones, los que nacen hoy en esas comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo, por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. O sea, esto es, numeral 818, para aquellos hermanos cristianos no católicos, cristianos separados, cristianos protestantes, que que nacieron ya en la ruptura, que ya nacieron en familias separadas de la Iglesia Católica y que lógicamente no conocen el trasfondo ¿no? De que la Iglesia es creación de Jesucristo y que la Iglesia es una y que la Iglesia es santa y que la Iglesia es católica y que la Iglesia es apostólica. Los que no conocen esa realidad no pueden ser acusados del pecado de la separación. A estos hermanos la Iglesia los abraza con respeto y con amor y los llama hermanos en el Señor. Sigo. El numeral 820, yo podría leer el 819, lo podés leer vos. El numeral 820 habla acerca de la unidad, aquello que todos los cristianos debiéramos buscar, la unidad. Podrías ir a Juan 17, capítulo 17, versículo 17 en adelante, en donde Jesús hace una oración, eleva una oración a su Padre, y esa oración es el pedido, la súplica que Jesús hace pidiéndole al Padre la unidad de todos los cristianos, la unidad de todos los bautizados, esta necesidad de que todos seamos uno. Sin embargo, hoy la realidad es totalmente distinta. Cristianos cada vez más separados, más divididos, más disgregados, cada vez más sectas nuevas, más cristianos no católicos que van fundando nuevas iglesias y que se van separando de la verdad, que se van separando de esta unidad, no solo pedida por la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, sino pedida por Jesucristo y que te invito a leerlo, capítulo 17 del Evangelio según San Juan, todo el capítulo 17, vas a ver que habla de esto, que todos tenemos que ser uno, o sea, que todos tenemos que tener una misma fe, que todos tenemos que tener un mismo espíritu, que todos tenemos que tener una unidad interior, ya sea en el pensamiento, en la fe y en todo lo demás. Bueno, el numeral 820 del Catecismo de la Iglesia Católica hace alusión a esto que te estoy contando. Dice, aquella unidad que Cristo concedió desde el principio a la Iglesia, creemos que subsiste indefectible en la Iglesia Católica y esperamos que crezca de día en día hasta la consumación de los tiempos. Cristo da permanentemente a su Iglesia el don de la unidad, pero la Iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo quiere para ella. Por eso, Cristo mismo rogó en la hora de su pasión, esto que te estoy contando, el capítulo 17 de San Juan, y no cesa de rogar al Padre, o sea que hoy mismo, según enseña la Santa Madre Iglesia, hoy mismo sigue rogándole al Padre por la unidad de sus discípulos. Y dice, esto está tomado del Evangelio, capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que dice, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. El deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo. Esta necesidad de entender que el deseo desde siempre, desde toda la eternidad de Dios, es que todos formen parte de la una, santa,
católica y apostólica Iglesia de Jesucristo, formada, fundada por la persona de Jesucristo, allá en Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta única iglesia habla de una iglesia y que le deja la tarea de pastorear el rebaño, de apacentar las ovejas de Jesucristo a Pedro. Juan 21:15 habla de esto, ¿no? Le pregunta 3 veces a Pedro si Pedro lo amaba y en esta pregunta le da la tarea a Pedro, solo a Pedro, no a los otros apóstoles, solo a Pedro, de apacentar, de pastorear las ovejas, el rebaño de Jesucristo, el rebaño de Dios. A su vez podríamos hablar muchísimo acerca de la figura de Pedro. De hecho hay muchos videos en mi programa, en mi canal de YouTube, que hablan de la figura de Pedro, como por ejemplo en Lucas 22:31, Jesús, estando con los 12, ruega únicamente por Pedro, para que a Pedro no le falte la fe y para que Pedro sea el que confirme en la fe a sus hermanos. Esta tarea que tiene y va a tener siempre el sucesor de Pedro, de confirmar en la fe a sus hermanos. Esta tarea de apacentar al rebaño, a las ovejas. Bueno, aquellas personas que deciden separarse de la iglesia, ya sea por apostasía, que es la apostasía, es la negación total de la fe, de lo revelado. O sea, yo automáticamente decido no creer a todo lo revelado, es un pecado gravísimo contra el Espíritu Santo. Este pecado que Jesús dice, todo pecado será perdonado, menos el pecado hacia el Espíritu Santo, no será perdonado ni acá ni allá. O sea, el no creer lo que Jesús reveló es pecar contra el Espíritu Santo y eso es apostasía. La herejía, que bueno, que es empezar a fundar doctrinas nuevas, que de hecho lo vemos en muchas sectas de cristianos no católicos, que empiezan a enseñar doctrinas distintas a lo enseñado por Jesucristo y que por lo tanto empiezan a decir tal o cual cosa, a interpretar de la palabra de Dios tal o cual cosa separado de la iglesia. Bueno, eso se le llama herejía. Y el cisma, que es el romper con la relación, no solo la relación, sino la obediencia para con la iglesia, para con la jerarquía, en este caso, romper con la obediencia a el sucesor de Pedro, al obispo de Roma, al vicario de Cristo. Te lo dije de 3 formas distintas, pero es lo mismo, ¿no? A eso se lo llama cisma. Toda persona que cae en esto, ¿no?, se separa de la iglesia, y lo sabemos, fuera de la iglesia, para aquellos que saben que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, todos los que se separen de la iglesia se pierden. Fuera de la iglesia no hay salvación. No así con aquellos que, no conociendo a Jesucristo, que no conociendo a su iglesia, viven en el amor, viven en la verdad y viven guiados por la gracia de su conciencia. Esos sí pueden alcanzar la salvación. Bueno, espero que te haya servido esta información, para que si estás separado y sos protestante y estás separado, bueno, hoy sepas esto que te acabo de decir, que para poder ser salvo tenés que volver a la iglesia. Más allá si no te gusta el sacerdote, si no te gusta la figura, mira, eso es un problema netamente tuyo. Jesús lo quiso así, Dios lo quiere así y punto. Y punto. Por otro lado, más allá de todo lo que se ve hoy, lo que se vive hoy, tantos Judas Iscariote vestidos de oveja que traicionan y siguen traicionando a Jesucristo. O sea, tanto Judas Iscariote, tanto del lado de los laicos que vamos a la iglesia, como del lado de los sacerdotes, obispos y demás, que
están ocupando un lugar, una figura, y que no responden conforme a lo que Dios manda, sino que, traicionan, venden, crucifican, flagelan a Jesucristo, ¿no? Entonces, lo importante es entender que la iglesia es un deseo de Dios y que por lo tanto tengo que estar en la iglesia. Más allá de lo que pase, de lo que se diga, de lo que te digan, de lo que se vea, más allá de eso, yo tengo que estar, tengo que permanecer, tengo que perseverar en la Iglesia Católica porque es la única iglesia fundada por Jesucristo y es la única que tiene la llave del reino de los cielos y es la única por la que se puede acceder a la salvación. Fuera de ella no hay salvación. Espero que te haya sido de utilidad. Nos vemos en un próximo programa de este canal, tu canal Palabra Santa. Chau.